Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar de cómo Alerta, nuevo trending. se dio el estallido de la Segunda. Hola chicos y chicas, me acabo de dar cuenta que tenía que activar algo para que yo hable y estaba hablando yo solo. Bueno, este video va a ser para mis 3 canales, pero bueno. Hoy voy a grabar un video reaccionando con sobre la Segunda Guerra Mundial y mientras yo voy hablando. Y también estaba pensando grabar un video con un TikToker que no me recuerdo cómo se llama, Rashford. No, no es Rashford. Es uno que tiene 13.000 seguidores. Bueno, eh, quería hablar en privado con él, pero no estoy seguro. O sea, necesito aprender cómo grabar en audio y también cómo editar. Pero bueno, vamos a reaccionar a este video de 2 horas y media, 2 horas y 40, casi 3 horas. Mientras que vamos a hacer segunda parte o tercera parte. Pero es que este video va a ser muy aburrido, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Guerra Mundial, un momento histórico en el que dos de las potencias mundiales que se disputaban el control absoluto de Europa se repartieron un país como si de una tarta se tratase. Hablamos del acontecimiento que hizo que Reino Unido y Francia dejaran de mirar a otro lado y le hicieran frente a la Alemania de Hitler. Hoy en Memorias de Pez os hablo de la invasión de Polonia. Para entender este conflicto hemos de irnos al final de la Primera Guerra Mundial, donde tras colapsar el Imperio Austrohúngaro, Rusia y Alemania, Polonia había renacido como país y sus fronteras habían sido restablecidas por el Tratado de Versalles. En resumen, tanto Rusia como Alemania habían perdido un trozo de su pastel. La Rusia soviética llegó a entrar en guerra con la recién creada República de Polonia, pero no les fue nada bien y los polacos les comieron la tostada a los rusos extendiendo el territorio polaco al este. En esta guerra, como sucedería a posteriori, los polacos se vieron obligados a depender de sus propios recursos, debido a la casi nula ayuda de las potencias occidentales. Al finalizar el conflicto, y después de verle las orejas al lobo, los polacos basaron su planificación militar a largo plazo en prepararse para hacer frente a la amenaza rusa. Para fortalecer su posición, se aliaron con Rumanía y Letonia. Además, Polonia mantuvo una alianza con Francia que resultó muy complicada, debido a la gran inestabilidad política que había en la Galia por aquel entonces, fruto de la devastación que había sufrido la población francesa durante la guerra y la posguerra. Por su parte, aprovechando alguna que otra lagunilla del Tratado de Versalles, los militares alemanes... Bueno, básicamente no voy a ver este video porque dura 3 horas casi. Pero bueno, yo sé sobre la Segunda Guerra Mundial, pero vamos por partes. Como él está diciendo que la Primera Guerra Mundial fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial, es verdad, porque en la Primera Guerra Mundial el detonante, me refiero a o sea, cómo comenzó, o sea, por qué comenzó la Guerra Mundial, ocurrió en Hungría. Si no mal recuerdo, era territorio serbio, que le pertenecía a Serbia. Pero bueno, ese territorio había un montón de serbios. Y justo el archiduque, que no me acuerdo, era el sucesor del reino de Hungría. Y un ciudadano serbio mató al rey, al príncipe. Y ahí el rey se calentó. Hungría ya le dijo que como no le permita hacer una investigación en territorio serbio, le declarará la guerra. Y Serbia se negó y entraron en guerra. Alemania había firmado un tratado que se llamaba la Unión de Centroeuropa. O sea, no me acuerdo. Ahí estaba la intendente y las potencias aliadas. Las potencias aliadas son Alemania, Italia y Hungría. Y las potencias intendentes son Rusia, Francia y Reino Unido. Y después está Serbia y otros países más que son. Bueno, luego de eso comenzó la Primera Guerra Mundial. Hungría no pudo con Serbia y Rusia le declaró la guerra porque tenía unas buenas relaciones, o sea, relación política. Tenían las mismas costumbres. Bueno, atacó y al final Hungría estaba perdiendo y Alemania logró retroceder
O sea, logró avanzar y obligar a retirarse en territorio de Hungría. Así avanzando, logrando tomar un gran territorio ruso. También estaba atacando a Francia. Lo que hizo Alemania es, como Rusia es muy grande, pensó que iba a llegar tarde los soldados, entonces atacó o sea, por ejemplo, yo tengo 60.000 soldados, pongo 20.000 en Rusia y el resto de los soldados ataca a Francia. Pero como la frontera de Francia es muy fuerte, entonces tuvieron que pasar por Bélgica. Atacaron Bélgica y ahí lograron avanzar hasta la capital de París. Y los bélgicos y los franceses y los británicos estaban luchando, hasta que pasó lo siguiente. Hubo una enfermedad que gravemente hubo muchos heridos. Obviamente en la Segunda Guerra Mundial te está diciendo que murieron una cierta cantidad, pero no se sabe muy bien, ya que Francia, Reino Unido y Alemania cubrían esos datos, o sea, esas cosas. Creo que era la peste, no me acuerdo, que provenía de las ratas. No me acuerdo muy bien qué enfermedad, creo que era la peste. Bueno, la peste española se le conocía en ese entonces, porque en España sucedió, o sea, en Europa, pero además sucedió en España, porque ahí te dice cuántos murieron, o sea, en España. Pero como Francia y Reino Unido lo harían público la noticia de muertes, ya los enemigos ya pueden saber que ellos están siendo afectados por una pandemia, ellos pueden aprovechar y cosas. Entonces, para no sentirse indefenso, cancelaron esa noticia. Por eso no se sabe muy bien cuántos han muerto en realidad. Bueno, luego de eso, Alemania logró tomar casi el control de Europa. Rusia se tuvo que rendir porque hubo una rebelión que se le llamaría a los bolcheviques. Los bolcheviques es una organización socialista que es remodificar las leyes rusas, tomar el poder y remodificar todo. Que ahora, o sea, en la Segunda Guerra Mundial lo vamos a conocer como la Unión Soviética, que van a ser un estado comunista, no socialista. Primero hicieron socialismo para socializar y para que se unan las personas y que se rebelen contra Rusia. O sea, no me acuerdo cómo se llamaba el imperio, pero bueno. Luego de tomar el poder, van a tener un estado comunista, que es todas las cosas sean para el Estado, o sea, todas las cosas, o sea, ¿cómo se dice? Todo lo que sea, o sea, miren, ¿cómo le daría un ejemplo? A ver, todas las fábricas que sean de las personas ricas, sean del Estado, no sean de las personas, para que la gente tenga la misma igualdad. O sea, que no haya ni rico ni pobre ni rico. ¿Entendieron? Bueno. Luego, por eso Alemania logró vencer a Rusia y así Polonia pudo ser un estado independiente. Pero, mala suerte ahí, luego de que haya terminado la guerra entre Rusia, el resto del Senado fue a Francia rápidamente. Pero ya Rusia se había rendido, así que esos soldados no podían hacer nada porque... Y también Alemania, viste, hubo una guerra naval y terrestre, ¿cómo se dice? Y aérea. Guerra en el aire me refiero. En la guerra en el aire, Alemania logró derribar un montón de aviones, tanto como Francia, como franceses, aviones de Francia y Reino Unido. También Alemania, aun tener pocos barcos submarinos, logró derribar 1.000.000 de barcos franceses y británicos. Y en esos británicos habían estadounidenses. Y Estados Unidos se logró ser potencia mundial por su gran exportación armamento. O sea que las armas iban para Europa, ya que como había una guerra mundial necesitaban armas. Entonces Estados Unidos invirtió en eso demasiado. Pero como Alemania derribó un barco británico que había 239 estadounidenses, y ahí se picó
y mandó ejército para atacar a Alemania. Pero no pasó nada, o sea, Estados Unidos no se pudo meter porque Alemania ya se había rendido. Y ahí hicieron el Tratado de Versalles, como está diciendo acá. Ya habían empezado a planificar Bueno, ahí desde dejo de hablar. 1920 una La Primera Guerra Mundial sucedió en 1914, si no me equivoco, y creo que terminó en 1920, como está diciendo. Y la Segunda Guerra Mundial empezó en 1939 y terminó, o sea, no, 1939 y terminó en 1945. hipotética guerra contra Polonia, siendo sus objetivos recuperar la ciudad libre de Danzig que dividía. Y bueno, luego de eso, cuando la Primera Guerra Mundial ya terminó, ya Polonia agarró unos territorios alemanes, o sea, le quitó territorio. O sea, ahora que me recuerdo en historia, estoy viendo tres... ¿Vieron como los federales unitarios? Bueno, ellos tienen como un pensamiento. O sea, los federales tienen un pensamiento en comerciar entre ellos mismos y los unitarios no, comerciar con el exterior. Bueno, acá tenemos tres: el nazismo, el fascismo y el franquismo, si no mal recuerdo. Acá el nazismo se abarcó más en Alemania que en otros países. El nazismo tenía una mentalidad de expansión, así como Estados Unidos. Estados Unidos se expandió hasta Cuba y hasta República Dominicana. Cuba sigue siendo manejado por Estados Unidos y República Dominicana también. O sea, Cuba sí es un país independiente, pero es como decir que tiene ejército, pero está a control de Estados Unidos. Y República Dominicana no es un país, o sea, no sé muy bien, hasta ahora no lo busqué, pero bueno. Bueno, ellos se querían expandir, entonces han vendido Checoslovaquia y Hungría. Y luego atacaron por el norte y sur de Polonia, logrando invadir. Pero como las armamentos alemanas no fueran tan eficientes, él tenía un as bajo la manga, como dice este muchacho, que es la Unión Soviética. La Unión Soviética y Alemania firmaron un tratado de no agresión si se reparten el territorio de Polonia. Ya Polonia ya estaba fucked. No podía ni defender su territorio en dos frentes, así que no pudo resistir más y se rindió. Luego de eso, ya Francia e Inglaterra le dijeron que en 3 días, como no se retire, le invaden. Y comenzó la guerra. No se invadieron. Luego Alemania, ya que estaba siendo atacada por Francia y Reino Unido, atacó Dinamarca ya para tener seguro su hierro. O sea, Alemania necesitaba hierro para hacer vehículos blindados. Y como Suecia era un aliado, bueno, no era un aliado, sino de ahí sacaba el hierro. Entonces tuvo que atacar Noruega y Dinamarca, que en Dinamarca tardó 4 horas en invadirla y a Noruega un día. Y a Francia 3 meses y medio, creo que se me acuerdo. Bueno, luego de eso invadió Países Bajos y Bélgica. Y luego, como Alemania iba a hacer el mismo ataque que la Primera Guerra Mundial, que era pasar por Bélgica. Pero los franceses ya tenían su mente, y los británicos también, y esperaron ahí para atacar. Pero lo que pasó que Hitler tuvo una mentalidad de miércoles, y uno de sus generales le sugirió que pasen por un bosque que no me acuerdo cómo se llama. Luego de pasar esos bosques, esperaron esos tanques y esos ejércitos, esperaron a la infantería. Luego de esperar, rodearon el ejército, que tenía como 300.000 soldados. Atacaron, Alemania los rodeó y atacó. Francia estaba siendo atacada por el sur, por el norte del occidente. Y por el sur del occidente también por Italia. Italia estaba invadiendo también. Luego que Alemania haya aniquilado y haya echado a esos franceses y a esos británicos, que se huyeron como unas 300.000 soldados. O sea, había más, pero huyeron esa cantidad.
a Reino Unido. Luego invadieron por completo Francia y se repartieron. Luego atacaron las colonias de Francia y de Reino Unido. No, sí. Luego estuvieron quitando. Luego Hitler tenía Hitler antes de eso, Finlandia era un país aliado de Hitler. Y como Alemania firmó un tratado de no agresión contra la Unión Soviética, y la Unión Soviética atacó a Finlandia ya que no lo consideraba como un país independiente. Pero bueno, le cedió unos territorios para que no siga la guerra. Luego Hitler trató de invadir Reino Unido. Bombardeó, y también Reino Unido bombardeó la capital de Alemania, que eso le picó mucho a Hitler y volvió a invadir Reino Unido. Pero no fue un éxito y rodeó con submarinos. Luego de eso también mandó submarinos en Estados Unidos. Alemania necesitaba petróleo, entonces decidió invadir a la Unión Soviética. Entonces para eso reunió a sus aliados y los juntó, que alrededor de 2.5 millones. También atacó a Serbia. Italia no pudo resistir el ataque serbio y lograron atacarlo. Y también de Grecia. Y prácticamente Europa estaba al mando de Hitler. Poner el 90% la tiene Hitler. O por ahí el 95%. No, el 93%, poner. Bueno, luego atacaron a ¿cómo se dice? La Unión Soviética. La Unión Soviética, como era verano, estaba siendo derrotada por 2.5 millones de soldados. Estaba siendo derrotadísimo. Luego, cuando vino el invierno, ya los alemanes no tenían equipación ni nada para el invierno y logró de retroceder. Ya Alemania e Italia estaban atacando por Egipto para obtener el control total de África. Pero no lo lograron porque necesitaban petróleo. Así que bueno. Pues, luego, como Alemania se quedó sin petróleo, atacaron Francia, Estados Unidos. Bueno, después luego como Rusia no pudo, la Unión Soviética no pudo hacer nada con el poderosísimo ejército alemán, pidió ayuda a Estados Unidos, se unió con los aliados, ya que la planeta estaba dividida en dos, y pidió ayuda a los aliados, que es Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Y esos 4 países se atacaron. Luego de que un submarino alemán contenga una máquina que le permite comunicarse con los demás alemanes con las estratégicas, ahí ya Estados Unidos le dijo el milagro, ya que él logró derrumbar un submarino alemán y capturó una máquina. No capturó, sino encontró la máquina instante. No estaba dañada ni nada. Entonces a ellos le hicieron un milagro. Y pudieron saber las tácticas de los nazis. ¿Cómo se llama? El mundo está dividido por los aliados y por el grupo y por el equipo eje. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, ahí vengo porque me están llamando. Entonces tengo que acordar. Bueno, no sé quién me llamó. Ni me pregunte. Bueno, luego de eso estaba dividido en dos, que estaba por las potencias del eje, ahí está, y por las potencias aliadas, las potencias aliadas estaban unidas, Reino Unido, Francia y Estados Unidos y la Unión Soviética. Y el grupo, las potencias del eje estaban unidas por Japón y Italia y Alemania. Ya las potencias del eje ya querían controlar todo el mundo. Japón tomó el control del Océano Pacífico, ya tenía el control total. Y atacó, y a Japón no sé qué le picó, y atacó a Estados Unidos, que era Pearl Harbor, se encuentra en Hawái. Y ya Estados Unidos se picó mucho, y como recapturó el submarino con una maquinita,
a eso le llamaron el milagro y entonces pudieron invadir Japón por el Océano Pacífico atacando y ahí Estados Unidos logró lanzar las bombas nucleares que se usaron por primera vez y Estados Unidos fue el único país que creó las bombas nucleares. Luego vino la Unión Soviética que creó y le superó en bombas nucleares. Bueno, vayamos a cosas. Alemania ya como vino el invierno, ya tuvo que retroceder. Bueno, no retrocedió, tuvo que resistir, pero al final no pudo resistir y quedó F. Y Reino Unido, Estados Unidos estaban ganando territorio, atacando por el este de África, de arriba, o sea, por el norte del este de África y por el sudoreste del norte de África. O sea, le estaban viniendo por izquierda y por derecha. O sea, no podía hacer nada. Y luego, como el presidente de Italia no tenía el buen ejército para mí, no tenía un buen ejército, atacaron, convencieron a un grupo de italianos que ataque a Alemania para así tengan, o sea, no sé por qué, pero un grupo se rebelaron de italianos y por la guerra seguro. Y bueno, se rebelaron y atacaron al país. Y Alemania, como no tenía confianza en Italia, invadió la mitad del territorio de Italia, que era de Francia. O sea, cuando invadieron Francia, Italia y Alemania se repartían. Y bueno, Alemania invadió el territorio que le pertenecía a Francia. No, o sea, mira. O sea, cómo se dividieron. Acá, mira. ¿Vieron acá en la imagen? Bueno, acá Alemania tiene, o sea, está con el color celeste y la Unión Civil con el rojo. Bueno, lo que hizo Alemania, o sea, imagínense que esta es Francia. Bueno, Alemania como no tenía confianza con Francia, o sea, con Italia, invadió el rojo, quedándose con el control total de Francia. Bueno, y atacó Italia, o sea, atacó a su aliado para controlar, para defender bien la frontera, o sea, donde se encuentra, o sea, defender el territorio, porque no confiaban mucho en cosas. Bueno, luego le estaban atacando a Italia, por el sur de Italia le estaban atacando. Y en Francia le estaban atacando por el norte por el norte y por el sur y por el este de Francia. Ya Alemania no podía hacer nada porque tuvo que luchar con la Unión Soviética, con los 4 países. O sea, él estaba solo con los 4 países, ya que los demás aliados le estaban ayudando, también le estaban aportando soldados. Pero no pudo hacer nada, sin petróleo, sin nada, no pudo hacer que se funcionen sus máquinas. Y ahí F. Alemania quedó derrotado porque no tenía la equipación. Para mí el gran error fue invadir la Unión Soviética. Y también y que Japón invada Pearl Harbor. O sea, ese es el peor error que he visto en mi vida. O sea, el peor error. Pero, o sea, mira, a mí no me gusta la guerra, pero estoy apoyándola si yo digo que fue el peor error. Italia, o sea, invadió bien, pero atacar Egipto creo que ahí estuvo mal. Y invadir Reino Unido fue el peor error porque tuvo que hacer un costo increíble. Bueno, ahí se terminó. Y luego que terminó la Segunda Guerra Mundial, que no me acuerdo qué año, creo que fue el 16 de octubre. Creo que terminó. Pero bueno. Y así fue la guerra mundial. O sea, es increíble. Murió casi 100.000 personas murieron. No, perdón, 100.000, no. 100 millones de personas. Bueno, totalmente 70.000 millones de personas. O sea, imagínate con la tecnología que hay. Imagínate que va a haber una tercera guerra mundial. Y se vaya a estallar. Y encima con la tecnología que hay. Increíble, la tecnología que hay. Esto se va a volver un caos. Pero bueno. Bueno. Y luego, viste, o sea. Luego Alemania, o sea. Me recuerdo que la NASA se fundó en 1959. Confírmemelo porque no ni idea. Pero bueno. También tengo un grupo de discos que te voy a dejar en la descripción en uno de mis canales. O en 2, por ahí, no sé. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Y espero que les haya servido también para la tarea. Porque este es un gran dato. O sea, si ustedes le preguntan ¿qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Pasó que Alemania... O sea, pasó
pongan así, tal, lo que dije. Más o menos analicen bien lo que dije. O sea, más o menos. O sea, yo escribí, la guerra mundial comenzó en 1939 por el Tratado de Versalles, ya que humilló a Alemania. Y apareció un líder que se llamaba Adolf Hitler, que tomó el control y rompió la ley del Versalles y comenzó a crear ejército, intercambiando el oro con hierro para fabricar vehículos blindados. Lo intercambiaba en Suecia, o sea, intercambiaba con Suecia. O sea, Alemania daba oro, intercambio de hierro. Bueno, luego atacó Checoslovaquia, Austria, y luego invadió Polonia. Y junto con la Unión Soviética, que no me acuerdo qué unión. Luego, Alemania fue amenazada por Francia y Reino Unido de que salga de Polonia, o sea, que fuera de Polonia, que no invada Polonia, si no comenzaría la Tercera Guerra Mundial. Y Alemania luego está siendo atacada por Francia y Reino Unido. Luego Alemania atacó a Dinamarca y a Noruega para asegurar el transporte de hierro y hacer una base submarina para bloquear al Reino Unido navalmente. O sea, lo quería bloquear ya. No sé, después yo no quiero comentar mucho porque se va a volver largo, el video. Pero bueno, adiós chicos, que se cuiden bien y que Dios los bendiga.